y que este primer grupo termina en el. ¿Ok? Y tenemos el segundo grupo, que este segundo grupo termina en Ías. Y este Ías es lo mismo, por ejemplo, Jeremías, Isaías, que en realidad es una traducción, porque la palabra de Ías, digamos, la raíz de Ías es la palabra Yahú. Vamos a escribirla, se pronuncia más o menos así, suena la pronunciación. Yahú, así pronuncia. Por ejemplo, el profeta Jeremías, bueno, su nombre era Jeremiyahu. El profeta Isaías, Isayahu. Entonces esto, el grupo de los Ías significa que pertenecen a Yahu, es decir, a Yud, Hei, Bajei. Es una contracción. Y los grupos de los El, aquí podemos muchos nombres, es decir, que todo le pertenece a él. ¿Quién es él? Bueno, el nombre de ahí viene la contracción del Elión, de Elohim. Y de ahí viene todo lo que termina en él, significa que le pertenece a él, Elohim. Daniel, Misael, Ezequiel, Gabriel y todo lo que termine en él y todo lo que termine en Ías o Yahú también le pertenece a él. Entonces, pero ¿por qué hay dos grupos? ¿Por qué hay dos grupos? Lo que pasa es que había una gran, el judaísmo no siempre ha sido una misma línea. Y siempre había, digamos, esta contracción entre ellos o esta división que uno le llamaban él y el otro le llamaban Yahú o Yud-Hei Bajei, como ustedes lo quieran decir. Esto es una contracción en realidad. Entonces, de aquí los historiadores, ojo, los académicos, dicen que en realidad estos dos dioses no eran el mismo. Ojo, esto es academia. Dicen que estos dioses no eran el mismo porque el dios él era un dios del panteón cananeo. Y este Yahú o Yuhei Bajei, este sí era un dios, sí era el dios al que se refería a Abraham como el Altísimo. Que con el tiempo, estos dos comenzaron de pronto a determinar lo mismo y de ahí vienen las características como Yahú, Elohim, Hashem, Adonai y todo esto fue convirtiéndose en un solo nombre porque no podían haber divisiones porque el judaísmo, principalmente la Taná y el Torá, que se convierte en el judaísmo después de la deportación a Babilonia, depende del uno que es el ejat, el monoteísmo. Entonces, ¿qué es lo que significa Daniel entonces? Bueno, Daniel significa Dios es mi juez. Y esta contracción, por ejemplo, de Daniel sería en el hebreo, pronunciaría más o menos así, Dan y él. Sería así. Daniel. Y esto significa, él, que saben que es Dios, y Dan, que significa qué, y esto significa juez. Entonces, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Ese es el significado de Daniel. Dios es mi juez. Luego viene Misael, pasa lo mismo, se hace la división aquí, así como dice aquí el de Daniel el ejemplo. ¿Y qué es lo que significa la palabra Misael? Ya ustedes saben que la terminación en él significa pues Dios, significa Elohim. Entonces, este nombre significa como quién como Dios. ¿Quién como Dios significa? O sea, ¿quién como Él? O sea, no Él, ya saben que es Dios. ¿Quién como Dios? O que le pertenece a Él. Entonces esto lo podemos traducir, Misael, lo podemos traducir como quién como Dios o que le pertenece a Él, que le pertenece a Dios. Ese es el significado de estos dos nombres con relación a la terminación Él. Luego tenemos a Ananías y Azarías. ¿Qué significa Azarías? Bueno, Azarías lo mismo, lo que termina en Ías, que es la contracción también de los profetas Jeremías, Zacarías, Isaías, y es la terminación para Yahu, como Jeremiyahu, Isayahu. Entonces, todos estos nombres, por ejemplo, ¿qué significa Ananías? A ver, Ananías significa, la palabra sería Anán, es ayuda. Y si termina en I, entonces significa Dios es mi ayuda. Es decir, que Dios es que mi ayuda. Dios es mi ayuda. Eso es lo que significa el nombre. Y la palabra Azarías, ¿qué significa? Usted sabe, bueno, que todo se termina en Dios, entonces Dios es mi ayuda. Y Azarías sería ¿qué? Esta palabra azar significa es regalo. Es decir, Azarías significa regalo
regalo, regalo de Dios. Es lo que significa. Entonces creo que hasta ahí es importante conocer el significado de estos nombres. Mira, muy detallado, ustedes hayan tomado las notas, yo sé que hago unas rayitas muy feas ahí, pero que ustedes hayan tomado nota de esto. Por ejemplo, la palabra, voy a tomar de ejemplo Ananías. Ananías que significa Dios es mi ayuda, ¿sí o no? Y si tomamos la palabra Ananías, mire, ese Ananías, voy a hacer una flechita para aquí abajo para que sepan que todo lo que voy a escribir acá es de Ananías, ¿ok? Entonces, Ananías, de aquí viene, por ejemplo, la palabra aquí, Anán. De Ananías viene la palabra Anán, ¿ok? Y la palabra, por ejemplo, Anán, esta era muy común en Babilonia. Anán Baal. Esa palabrita, ese nombre era muy común en Babilonia. Anán Baal, que viene de aquí mismo, de Azarías. Y Anán Baal significa regalo de Baal. Mira que Ananías significa regalo de Dios. Regalo de Dios. Y Anán Baal, que era un nombre babilónico, significa regalo de Baal. Ustedes saben que no tengo que definir quién es Baal. Ustedes saben que Baal era un dios, era referido a los dioses paganos, a los dioses paganos. Entonces, Anán Baal significa regalo de Baal, del dios pagano Baal. Entonces, no sé si o ustedes vieron alguna película o han escuchado la historia de un combatiente fenicio muy famoso, muy famoso. ¿Cómo se llamaba ese combatiente fenicio muy famoso? Bueno, ese hombre se llamaba, mire que viene todo de aquí, Ananías, Anán Baal, y este hombre se llamaba, a ver si ustedes saben, lo voy a ir escribiendo aquí. Yo sé que ustedes de pronto lo han visto en películas. Se llamaba Aníbal, Hannibal. ¿Sí lo han escuchado? Entonces este hombre, un gran guerrero, un combatiente fenicio que estuvo a punto de destruirlos por completo y usted se ve en la película de Hannibal y poderosísima, estuvo a punto de derrotarlo. Precisamente por eso Hannibal es lo mismo, viene de aquí porque era digamos, un regalo de Baal. ¿A quién el dios Baal le dio este regalo? Pues a los pobres, a los más necesitados, para que los defendiera de la gente y de los opresores que lo estaban oprimiendo. Ese es el significado de los nombres. Entonces ya a partir del momento que vamos a iniciar con todo el libro de Daniel, ya ustedes saben, Daniel, Misael. Ahora, ¿pueden ser nombres propios estos? Puede que sí,